Bueno, Diego, muchas gracias por venir y gracias también por haber aceptado venir y preparar esta exposición que sin duda no habrá sido fácil. Pero como dice, fue muy lindo. Bueno, Diego Fares es un sacerdote jesuita, así que estamos complicados. Otro jesuita, es teólogo, tiene profesor, tiene una infinidad de tareas y tiene una muy peculiar. Tiene una obra que es el Hogar San José, que es un hogar de tránsito, ¿no?, para gente de la calle. Y este hombre que hoy nos va a hablar a todos nosotros es el mismo que cada mañana, seguramente después de rezar, tomarse unos mates y demás, se va a ir a la calle Moreno al 800, ¿no? Moreno 2472, se pasa gran parte del día acompañando a toda esta gente. Por eso a mí me pareció que era importante, es uno de los motivos por lo cual también quise invitarlos. No solo la palabra, sino también los gestos nos hablan de aquello que somos. Y además, Diego conoce bien el pensamiento de Francisco. Podemos decir algo que no le va a gustar que lo diga, pero creo que lo puedo decir con verdad, es uno de los discípulos de Francisco. Y por eso yo quería también que él estuviera hoy con nosotros y él que conoce ese pensamiento lo fuera exprimiendo para brindarnos un poco de agua fresca, de naranja fresca a todos nosotros. Gracias, Diego. Buenos días. Agradecemos a Ano, que siempre nos brinda el pan, y vamos directamente al trabajo. En esta charla sobre la cultura del encuentro en el pensamiento del Papa Francisco y las dimensiones de este pensamiento, yo voy a detenerme un poquito más en lo antropológico y teológico, político, económico y social. Hay mejores especialistas. Las palabras centrales son Francisco, encuentro y nosotros. Ojalá que las reflexiones sobre el pensamiento del Papa ayuden al encuentro. Nuestro querido Papa Francisco, con la gracia del Estado y muchas otras muy lindas que el Espíritu Santo da a quienes concede una misión, como dice San Ignacio, la gracia de Estado, ha despertado en el pueblo fiel de Dios que peregrina en todos los países del mundo una esperanza en el Dios misericordioso, el Padre de Jesús, nuestro Señor, que nos pone a todos en movimiento de salir al encuentro de Jesús y de nuestros hermanos, comenzando por los más necesitados, por los sobrantes. Este acontecimiento del Espíritu, que en todo se manifiesta para el bien común, nos inspira a ponernos a la escucha de Francisco, a desear abrir bien los oídos y los ojos para escuchar y ver las maravillas que el Señor, a través de Francisco, nos dice a cada uno personalmente, como iglesia y también como pueblo argentino. Cuando tenemos a alguien que nos habla personalmente, nos llama por teléfono, cuando llega uno a quien por fin le entendemos, cuando nos habla todos los días, uno puede leer las homilías de Santa Marta a las 7:30, ya están listas, como las dijo
4 horas antes, y hasta por Twitter. De lo que se trata es de encontrarnos con él. Ante un periodista que está escribiendo una biografía y otro que hace un doctorado, y me pedían por ahí anécdotas, opiniones, información, siempre me excusaba diciendo que no les iba a ser útil, porque el Papa Francisco mismo está contando su vida, hay que escucharlo a él. Está diciendo, incluso está confesando faltas, dice él, de su vida pasada, entonces hay que escucharlo a él. Él está, no se hacen las biografías antes que uno pase en cielo, escucharlo a él. Von Balthasar, uno de los autores preferidos del Papa, siempre pone la dimensión estética de ver, de escuchar, de abrir los ojos, y dramática de comprometerse en el trabajo social por el bien, antes de la lógica. El servicio, por tanto, de reflexionar sobre la lógica, sobre el pensamiento del Papa, sobre la verdad, no apunta a clasificarlo ni mucho menos a sistematizar, sino que en la charla nos vamos a poner al servicio de maravillarnos, de abrir los sentidos espirituales y de comprometernos leal y totalmente con Francisco, que nos invita a estas dos trascendencias: salir de nosotros mismos al Padre en la adoración y al prójimo en el servicio. Decía en la vigilia de Pentecostés, háganse esta pregunta: ¿cuántas veces Jesús está adentro y golpea para salir, y no lo dejamos salir solo por nuestras seguridades y porque muchas veces estamos encerrados en estructuras caducas que sirven para hacernos esclavos y no hijos de Dios libres? Y en esta vigilia de Pentecostés, para mí que fue inspirada, valga la redundancia, el Papa dice: esta palabra para mí es muy importante, salir al encuentro, el encuentro con los demás. ¿Por qué? Porque la fe es un encuentro con Jesús y nosotros debemos hacer lo mismo que Jesús, encontrar a los demás. Vivimos una cultura del desencuentro, una cultura de la fragmentación, una cultura en la que lo que no me sirve lo tiro, una cultura del descarte. Pero sobre este punto los invito a pensar, y es parte de la crisis, ancianos, que son la sabiduría del pueblo, los niños, la cultura del descarte, decía el Papa. Nosotros debemos ir al encuentro, debemos crear con nuestra fe una cultura de amistad, una cultura donde nos hallemos hermanos, donde podamos hablar también con quienes no piensan como nosotros, también con quienes tienen otra fe. Todos tienen algo en común con nosotros, son imágenes de Dios, hijos de Dios. Ir al encuentro con todos sin negociar nuestra pertenencia. Y otro punto importante, el encuentro con los pobres. Si salimos de nosotros mismos, nos encontramos con la pobreza. Hoy duele el corazón decirlo, hoy hallar un vagabundo muerto de frío no es noticia. Anteayer falleció uno del hogar y es noticia solo en el hogar. Hoy es noticia tal vez un escándalo. Esto es noticia. Hasta aquí el Papa. Esta charla mis comentarios tengan la paciencia de soportarlos con paciencia y llevarse como perlitas las cosas del Papa. ¿No? En este párrafo de Pentecostés resuenan al unísono, en un lenguaje coloquial, todos los temas de la cultura del encuentro. El salir, por supuesto que con la originalidad, un Jesús que quiere salir y no entrar, crear una cultura con la fe, el diálogo con los distintos, los más pobres. Son los temas de siempre, pero que siempre en Francisco resuenan como nuevos. Y la cultura tiene algo de esto, de la vida de un pueblo que se encuentra en lo antiguo y en lo nuevo.
López Quintana, en su estudio preliminar sobre el contraste en Guardini, un escrito poco conocido que Guardini hablaba a los jóvenes, hacía alusión a la banalización de ciertos fenómenos. Porque por ahí algunos dicen que el Papa está bien, le habla a la gente, pero justamente Bátimo decía, ¿no? Le falta sustancia. El pensamiento débil quiere sustancia. La banalización de ciertos fenómenos. Guardini citaba el ejemplo de la campana. Así, por ejemplo, decimos que un sonido de campana es algo puro, sencillo y al mismo tiempo pleno, y en ello consiste su poder y su paz. Nada más cierto. Pero ¿de veras el sonido de una campana es algo sencillo? Los que tienen buen oído nos dicen que las campanas más imponentes son precisamente aquellas cuyo sonido tiene más tonos complementarios. Tal sonido, por consiguiente, no es sencillo. En realidad es más bien un acorde. Un sonido verdaderamente simple sería estridente y vacío. Esto remite a algo muy importante, dice Guardini, que las cosas del mundo real son siempre, prosiguiendo la analogía musical, polifónicas. Solo las cosas artificiales son sencillas. Las cosas vivientes surgen siempre por colaboración de fuerzas diversas. Son polifónicas y complejas. Y por eso tienen poder y realidad. En ellas resuena de algún modo el todo. Hasta aquí Guardini. La voz del Papa Francisco resuena en nuestro mundo con el tono de una campana mayor, de esa de San Pedro. No sé si se acuerdan que para la beatificación de Brochero nos regaló una campana. Es muy simpático que le pide que la bendiga, entonces la bendiga y ¡tom! La toca. Muy de ella. Está bien eso. El Papa nos regala una campana. Dejémonos convocar por él, reconociendo en su voz la del buen pastor, la del que tiene olor a ovejas, como estaba escrito en la campana que llegó a Brochero. Quisiera dar un primer punto a la categoría del encuentro en Guardini, las influencias de Romano Guardini en el Papa, después su concepción de pueblo y cultura, algo de los escritos del cardenal, para terminar con la cultura del encuentro en este momento. Como está escrito, algunas cosas más sabrosas las digo y otras las trataré de pasar, tratando de que podamos mantener la atención, ya que no tengo campana acá para tocar. Todos sabemos de la admiración del Papa Francisco por Guardini. Durante los años 85-86 fue a Alemania a hacer su tesis, que no terminó, pero que utilizó siempre en sus escritos. La concepción de Guardini acerca de lo que es un encuentro expresa muy bien lo que el Papa Francisco quiere comunicarnos al utilizar esta categoría. Para que haya verdadero encuentro interpersonal, dice Guardini, tienen que entrar en juego la libertad, el respeto, la distancia de perspectiva, la valoración del otro distinto, el diálogo. Pero hay una expresión de Guardini que encarna esto y toca nuestra sensibilidad. Guardini dice, hay encuentro cuando soy herido por el rayo de su ser, cuando soy tocado por la acción del otro. Esto es lo que el Papa Francisco nos recuerda cuando habla de la limosna. ¿Se acuerdan? ¿Le tiraste la limosna o se la diste y le tocaste la mano? No lo tocaste, no te encontraste. Y esto que lo decía en Luján, las confesiones a toda la gente, bodas limosna, nos lo dijo en San Cayetano y lo repite como Papa. Tocar. En el retiro de La Plata que dio en enero de 1990, es muy lindo lo que tiene allí, acercarse bien a toda carne sufriente, abrir el corazón, dejarse conmover las entrañas, tocar las llagas, cargar al herido. Seremos juzgados por esto. Nosotros seremos juzgados sobre este acercarnos bien a toda carne dolorosa. Esto es Francisco. La concepción de la oración de Francisco va por el lado de tocar. La oración toca nuestra carne
en su mismo núcleo, nos toca el corazón. De aquí viene después, cuando hemos sido tocados por el rayo del ser de Dios. Guardini lo usa para ejemplificar la conversión de San Pablo, cuando el rayo de Dios lo tira al suelo, y la trascendencia de salir al encuentro del prójimo, ser tocados por Dios, tocar la carne. Antropológicamente, la primacía del encuentro se debe a que es lo específico de nuestra humanidad. Somos seres de encuentro, seres que viven la vida personal a través del encuentro. La relación se consuma cuando el otro hombre también encuentra. ¿A quién? A mí precisamente. Visto de manera positiva, el encuentro con las personas concretas hace que nos relacionemos desde nuestra capacidad de vibrar con el otro, como la campana que vibra y nos pone en contacto. De allí salen cosas creativas, hay sinergia. Pero a veces me gusta más a mí, en vez de plantear lo positivo, y esto también lo usa mucho el Papa, Guardini dice que si uno no se encuentra, uno se enferma. Guardini habla de las enfermedades del espíritu, no las psicológicas ni las físicas, las enfermedades del espíritu con respecto al valor, a la justicia y a la verdad y al bien. Y la referencia más radical es a la verdad. Si la perdemos, nuestra inteligencia se enferma en su apertura al ser, y esto afecta la capacidad de amar y de ser justos. Esto no pasa cuando uno se equivoca, en tal caso todos estaríamos enfermos, ni tampoco cuando uno miente, incluso cuando miente frecuentemente. La enfermedad con respecto a la verdad es cuando uno pierde la voluntad de buscar la verdad y de hacerse responsable de ella, cuando renuncia a distinguir lo verdadero y lo falso, entonces se enferma. De aquí vienen las reflexiones del Papa y sus exhortaciones a salir de nosotros mismos al encuentro con los demás. Él lo formula diciendo que el que sale puede tener accidentes, pero que nos prefiere accidentados a enfermos. ¿Se acuerdan? Prefiere una iglesia accidentada que una iglesia enferma espiritualmente. De allí vienen también sus afirmaciones de que Dios no se cansa de perdonar, sus recomendaciones a hacer claro en la confesión. Se dice, hice esto, esto y esto, y Dios te tapa la boca. Pero decir la verdad sana. Como vemos, no se trata de consejos que provienen de una apreciación meramente moral, sino de un discernimiento existencial en el que está en juego nuestra salud espiritual, como personas, como sociedad. Si no hay verdaderos encuentros, si nos reducimos a relaciones utilitarias, funcionales, autorreferenciales, lo que es peor, de dominio, de exclusión, no solo le hacemos mal a nosotros, sino que nos enfermamos. A veces lo expresamos cuando decimos, ese tipo está enfermo de vanidad, está enfermo de poder. Es verdad, está enfermo. En cambio, escuchemos cómo describe Guardini a un hombre de